Bueno, pues muchísimas gracias por esta entrevista, María Negroni. Me da mucho gusto tenerte aquí. Quiero que me empieces a contar cómo fue el descubrimiento de la primera persona del plural que usas en oratorio. Empecemos por ahí. Bueno, mira, cuando uno o una persona empieza a escribir un libro, en general no sabe qué es lo que hace, no sabe qué quiere, no sabe cuál va a ser el producto final, está ciega, ¿sí? Es como alguien que se mete adentro de un bosque y empieza a tratar de ver qué hay, ¿no? Cuidándose de las fieras, a ver por dónde va a salir el sol, perdida, ¿no? O sea, la pérdida, el extravío, llamémoslo así, es la piedra de toque fundamental del comienzo de un libro. Entonces, cuando tú me preguntas cómo surge la primera persona del plural, no lo sé, no lo sé. Lo único que sé es que en ese bosque en el que me metí, empezaron de pronto fue como casi, o no casi, inconscientemente, el yo lírico que suele aparecer en los poemas, el yo poético, digamos, se transformó en una especie de algo demasiado pequeño, ¿sí? Era como que no eran preguntas, o todo el libro es una pregunta, vamos a empezar por ahí. En este caso, la pregunta que el libro quería hacer no alcanzaba con el yo personal, porque de pronto me pareció que las cosas que yo estaba preguntando no me pertenecían a mí, ¿no? Solo a mí, ¿no? En todo caso, eran preguntas que yo compartía con el resto de los seres humanos, como que eran preguntas de un fondo que venían de un fondo común, ¿no? Que son básicamente las preguntas básicas que tenemos como seres humanos, o sea, ¿cómo aparecimos acá? ¿Sí? ¿Por qué estamos en esta situación? ¿Por qué nos tenemos que morir? ¿Cuál es el sentido de nuestra existencia? ¿Hubo un comienzo? ¿Hubo un jardín edénico en un momento en donde todo eso no existió? ¿Fuimos felices alguna vez? ¿Qué es el dolor? ¿Qué es la felicidad? Son todas preguntas muy grandes que no me corresponden a mi yo chiquitito, ¿no? Uno tiene un pequeño yo, ¿sí? Que es el pequeño yo de las pequeñas tragedias, digo yo, que todos tenemos, ¿no? Porque pasamos por la vida, vivimos y en ese sentido nos toca todo. Con suerte y con tiempo suficiente, nos pasa todo, Irma. ¿Eh? Nos pasa la felicidad, nos pasa el amor, nos pasa el dolor, nos pasa la pérdida, nos pasa el duelo, nos pasa el miedo, nos pasa todo. Pero a mí me pareció en ese momento que no eran esas preguntas las que yo quería hacer o las que estaban surgiendo, sino que eran preguntas que eran comunes, que me excedían a mí. Por eso apareció esa primera persona del plural, que es una persona como más inclusiva. Totalmente. María, ¿está también el deseo entre estas preguntas? Y claro, sin deseo no hay nada, por empezar. El deseo está en la base de todo, está en la base de la escritura también. El deseo es como la nafta de un auto, no sé cómo le llaman en México a la nafta, es el combustible. ¿Sí? Sí. El deseo es lo que hace mover todo. En ese sentido podríamos decir que el universo, con la rotación de los planetas y los astros y las estrellas, todo eso está empujado por un deseo, obviamente, que ese es uno de los grandes misterios de la existencia. Volviendo al deseo, una de las grandes preguntas es, ¿de quién o de qué es el deseo que mueve todo? Desde siempre, que hace que
todos los días salga el sol, y todos los días aparezca la luna, y todos los días aparezcan seres nuevos y desaparezcan seres nuevos. La verdad que el misterio de la existencia es enorme, enorme. Enorme, el misterio de la existencia es enorme y complejo. Mira, el poema que más me gustó, incluso lo marqué aquí con un doblez, es este Sí. que dice, habla el río un lenguaje sin comienzo ni fin. Y a mí me gustaría que me hablaras un poco acerca de cómo es tu proceso creativo. Hay otros versos que me encanta en este mismo poema, la conciencia ciega de la orfandad. Son Sí. palabras que a mí me resuenan muchísimo y me gustaría saber cómo es que llegan estas voces en tu bosque, María. Si lo supiera, Irma, sería genial. No sé cómo llegan. No sé, lo único que sé es que cuando llegan puedo reconocerlas. ¿Sí? Es como si, por ejemplo, cuando yo digo en uno de los poemas, no sé cuál del libro, que dice, caer es una gracia, ¿no? En uno de los poemas dice, porque caer es una gracia. Y ahí es como que en ese momento, cuando escribo ese verso, ¿no? Yo misma tengo como un sobresalto, ¿no? Digo, ¡ah! Caer es una gracia, ¿no? O sea, caer en el sentido de uno cae en un sentido de desplomarse, de derrumbarse, de sufrir, ¿no? Como que todo eso es un don, ¿no? Pero no es que lo pienso primero y después lo escribo. O sea, llega el verso y en ese momento me doy cuenta, por ejemplo, en ese poema que te digo, que ese es el final del poema, que ya después de esa frase no puede venir nada más. El poema terminó, pero porque ese es un momento, te diría, de comprensión, como que algo que es como que encuentro algo sin buscarlo, pero lo reconozco. Es como digo, ah, momentito, acá pasó algo. Todo lo demás son como, no sé, digresiones, rellenos. En el caso de una película muchas veces son parte de la anécdota, que en la poesía eso no está, porque la poesía es más, trabaja con el hueso, ¿no? Con el hueso del ser, entonces no, no hay mucho espacio para la distracción. Es el bosque y el vacío. Entonces, entre ese bosque y ese vacío aparece el despliegue de la pregunta, Irma. Y cuando aparece, por ejemplo, la conciencia ciega de la orfandad, que es lo que tú me mencionaste, en realidad no lo recordaba ese verso, pero podría haber dicho la conciencia de la orfandad, pero al decir ciega, en realidad lo que estoy tratando de decir es que es una conciencia que no ve. Es paradójico, ¿no? La poesía también lo que hace es llama la atención sobre sobre todo aquello que es paradojal, ¿no? Es una conciencia, pero es una conciencia que no ve. Entonces, ¿hay o no hay conciencia? Hay y no hay, ¿no? Es como si yo te dijera, en la poesía no existe la disyunción o. En la poesía es y, todo es y. Es esto y lo otro. Yo sé que tú eres maestra de escritura creativa y diriges un máster de escritura Sí, creativa. sí. Entonces, a mí me da muchísima curiosidad. Tú también eres autora de ensayo y de novela. Y ahora que me hablas de la construcción de la poesía, ¿en qué se diferenciaría en este plano, digamos, con la escritura de una novela, por ejemplo, María? Bueno, lo que pasa es que ahí entramos, hay que previamente definir qué es una novela, porque tú dices, tú eres autora de novela. Yo escribí 2 libros
Uno se llama El sueño de Úrsula y el otro se llama La Anunciación, que fueron catalogados como novelas. Ahora, eso lo catalogó el mercado. Yo no hago diferencia, si tú me preguntas a mí, entre El sueño de Úrsula y Ajá. Oratorio, yo te diría, son lo mismo. Son lo Ah, mismo, porque las dos, tanto una que supuestamente tiene una historia y el libro de poemas, ambos libros formulan las mismas preguntas, con otros métodos, obviamente, porque es como si yo te dijera, mira, tú te vas a salir, bueno, estamos en la pandemia, pero suponete que te vas a ir a la ópera o te vas a ir al cine y te vistes y te pones tacos altos y ta, ta, ta. Y al día siguiente vas al gimnasio, entonces vas con tus zapatillas y con tu remera, pero la persona es la misma. O sea, ambas actividades, la que te vas bien vestida y la que te vas de sport, ¿no? Las dos son la misma persona. Entonces lo que importa en una escritora o en un escritor es esa singularidad de la mirada, que no importa en qué género se exprese. Son como, si te dijera, como categorías arbitrarias que se imponen desde afuera, no desde adentro. Desde adentro siempre hay como un motor en cada uno de nosotros y de nosotras. Y ese motor, si es suficientemente obsesivo y suficientemente fuerte, va a encontrar, o sea, tú vas a leer, a ver qué ejemplo te puedo dar. O sea, vas a leer, vamos a ponerte un ejemplo de una escritora española que a mí me gusta, que es Menchu Gutiérrez. Menchu Gutiérrez, tú puedes leer una novela o puedes leer un libro de poemas, pero tú inmediatamente reconoces que es ella, ¿no? Es ella escribiendo. ¿Por qué? Porque es la misma pulsión, dirían los psicoanalistas, es una pulsión de deseo, una carga de deseo muy particular, que es de ella, no es ni mía, ni tuya, ni de Pedro, ni de Juan. Y lo mismo pasa con todos los buenos escritores, me parece. mi pregunta iba un poco en este sentido que decías tú que la poesía incluye, no hace disyunción, o sea que sería más un i Ah, y un o. exacto. Entonces, ajá, entonces en otros géneros, ¿cómo funciona esto? Bueno, géneros por decirlo de alguna manera, Sí, porque como bien dices, el mercado es muchas veces quien determina si esto es claro, una novela o poesía en prosa, por ejemplo, ¿no? exacto. Sí. Pero digamos, ¿cómo sería, cómo funcionaría este bosque del que hemos hablado en otro tipo de escrituras para ti? ¿Igual? Igual, eso te iba a decir. La respuesta es igual. Funciona igual. La única diferencia es que cuando tú te metes en una, no sé si sería una diferencia. A ver, la única diferencia que se me ocurre en este momento es que en un libro de ficción, me parece, habría un elemento de duración mayor, ¿no? Que un libro de poemas. Un libro de poemas es como si yo te dijera, es un, es un microcosmos, es una cajita musical, un libro de poemas. Es algo pequeño, pequeño que contiene un mundo extraordinario, pero es pequeño. Pequeño y breve, conciso, ¿no? Vuelvo al hueso, a la idea del hueso, ¿no? Es conciso. No hay mucha palabrería, no hay muchos adjetivos. Y si hay un adjetivo, es un adjetivo así como este, la conciencia ciega de la orfandad, que son Sí. como puñales esos adjetivos. Mi madre era asmática, ¿sí? Como la madre de Lezama Lima, ¿sí? Bueno, entonces yo tenía, desde pequeñita, tenía como una idea de que no había mucho aire para hablar, que había que hablar como conciso y al punto, como dicen los norteamericanos, al ir al directo, porque no había aire. O sea, cuando tú tienes poco aire no puedes hacer frases muy largas, ¿no? Entonces yo empecé, cuando empecé a escribir, mis versos eran incluso muchísimo más, más condensados,
que lo que tú viste en oratorio, que ya es bastante condensado, pero más, ¿no? Más roto, más condensado. Bueno, entonces para mí, desde como persona, durante muchos años, era como que yo quería respirar más. Yo no tengo asma, pero me quedó como muy marcado eso, ¿no? Quería permitirme frases más largas. ¿Qué pasaba si yo en vez de condensar me dejaba ir? Entonces creo que mis dos novelas, esas que te mencioné, que son pseudonovelas, porque en realidad todo lo que cuento en una y en otra son excusas para ir a lo mismo, porque lo que me interesa es siempre lo mismo, fueron como intentos de abrir espacios, ¿sí? Para la escritura. Entonces uno trabaja con lo que tiene. Todos somos limitados, Irma, y a su vez esa limitación es un don, ¿entiendes? Porque si tú Claro. puedes trabajar con tu limitación, puedes hacer cosas tal vez sorprendentes para ti misma. Podríamos decir que el arte es la pregunta menos su respuesta, ¿sí? No nos interesan las respuestas. Primero que no existen, Irma, porque no sé si existe la felicidad como estatuto en algún lado. No lo sé, no sé cuántas son las causas del trueno, si es que tiene alguna, si la nieve tiene alguna causa, no lo sé. Mis preguntas no tienen respuesta, pero yo creo que formular ciertas preguntas es importante, porque es como que abre básicamente a una cosa que está muy olvidada en nuestro mundo actual, que es el asombro. Yo creo que la poesía nos devuelve a esa cosa dolorosa y difícil y maravillosa que es la infancia. La poesía es como, podríamos decir, que es la continuación de la infancia por otros medios. ¿Sí? Es eso. Me encantó esta frase, me encantó estar contigo y le voy a dejar aquí porque de verdad creo que me dijiste muchas cosas. Te confieso que yo no soy una lectora muy asidua a la poesía, yo leo mucha narrativa y ensayo. Y tu Sí. libro me encantó y tu libro me tocó muchísimo. Solo me ha pasado con César Vallejo, con Miguel Hernández y contigo y pues esto me tiene así muy, muy emocionada. Muchas gracias. Bueno, te agradezco a ti, hermosa entrevista. Gracias. Gracias.